Amigos de aventura, hoy nos encontramos a muy pocos kilómetros de la capital de Jalapa, en el municipio de Acajete, donde vamos a conocer un poco de su historia y algunos atractivos naturales e históricos de este lugar. Acompáñame a seguir una aventura más. Ubicado a escasos 15 kilómetros de la capital del estado, se encuentra el municipio de Acajete. Su nombre es de origen náhuatl y significa la pila de agua. Que su nombre en náhuatl significa en el cajete de agua, porque estamos en una concentración, en una especie de olla, donde toda la zona, la parte alta, nos genera muchísima agua, tenemos muchos manantiales, tenemos mucha vegetación. Una de sus principales fuentes de ingreso económico es sin duda alguna el sector ganadero, en especial el ganado vacuno. Nuestra productividad más importante es el tema del sector ganadero. Aquí en Acajete el municipio se caracteriza por tener una cuenca lechera muy importante, que es la cuenca lechera de La Joya, en donde la mayoría de la gente se dedica a producir ganado y a trabajar en los derivados de la leche. Sí, sobre todo es muy famosa La Joya por el queso, ¿no? Correcto. Cuenta con una diversidad de belleza natural con miradores por distintas comunidades donde los visitantes pueden convivir con la naturaleza en distintas modalidades. No solamente tenemos las bondades del comercio en esa zona, también Acajete es un municipio con una vasta extensión de terrenos y de paisajes en diferentes comunidades que lo que nosotros estamos tratando de promover en este momento es un programa de ecoturismo o un proyecto ecoturístico que nos permita dar a conocer a la gente de todo el estado y de todo el país pues ciertas regiones que son muy bonitas, pero sobre todo que tenemos caminos, que tenemos veredas, que tenemos miradores. Por ejemplo, la parte de, nosotros le llamamos la carretera vieja, que es un camino que conecta a Acajete con La Joya y que la gente pueda venir a apreciar y pueda venir a disfrutar de las bondades del municipio. La gente puede venir a hacer senderismo por ahí y conocer todos estos lugares. Es correcto, de hecho esta es una zona que utiliza mucho la gente para caminar, para andar en bicicleta, incluso a caballo, y que es una zona muy segura, que esa es una parte muy importante. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es que la gente que venga a nuestro municipio tenga la tranquilidad de que va a venir a pasear, a comer, pero pues que también va a estar en una zona donde los vamos a cuidar y los vamos a atender de la mejor manera. En la cabecera municipal se puede apreciar la iglesia de San Salvador, de la que se dice tiene más de 300 años de edificación y precisamente hasta el 4 de noviembre de 1932 el pueblo se llamaba San Salvador Acajete. Esta majestuosa iglesia es de arquitectura franciscana, aunque al paso de los años ha sido remodelada al gusto de los sacerdotes en turno, con el consentimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí atrás de nosotros tenemos la iglesia de la cabecera, que es una iglesia efectivamente con más de 300 años de antigüedad y que es una construcción que tiene un diseño muy importante y que en su interior tiene unas imágenes y tiene unas formas que a la gente el día que venga le va a encantar. En su interior podemos encontrar arte sacro de finales de los 1700, en dos cuadros que se encuentran al costado del altar mayor.
y tenemos ahí ciertos cuadros y cierta arte que la gente el día que venga se va a impresionar de lo que tenemos acá. Su apariencia austera le da el toque provincial, con sus adornos navideños aún colocados. En el centro de la cabecera municipal de Acajete se puede apreciar aún la arquitectura colonial y neocolonial de sus viejas casonas, algunas desde los años de 1800 y otras aún más antiguas. Tenemos algunos lugares como son las tiendas, aquí en el primer cuadro de la cabecera, que son construcciones que datan de 1840, 1850, la tienda de Doncelle, ¿no? La casa de don Juan Ceballos, un señor que... Entonces, el primer cuadro de la cabecera es un lugar muy rico en historia, pero además es un lugar muy bonito. El Parque Central es uno de los sitios favoritos de los lugareños para pasar un rato de descanso y convivencia al aire libre. Y pues le estamos tratando de dar a la gente que venga a visitarnos pues un lugar bonito y en condiciones para que puedan venir, darse la vuelta, conocer nuestro municipio, sentarse en el parque, tomarse un refresco, comerse un helado y que vengan a conocer nuestra historia. Aquí se celebra un carnaval tradicional, una semana después de la Semana Santa, con unas comparsas de disfrazados muy abigarrada, efectuándose diversas actividades, entre ellas el conseguir la cabeza de un pollo, así como también se coloca el tradicional palo encebado para quien quiera y pueda subir a lo alto del mismo ganando un premio. Mira, nosotros aquí en Acajete tenemos el carnaval, que es varía el día, depende de la Semana Santa. Es el viernes o el sábado posterior a la Semana Santa. Y tenemos las ferias el 19 de marzo, que es en La Joya, que celebramos a San José. El 6 de agosto, que es la feria de Acajete, que celebramos a San Salvador. Y tenemos algunas otras importantes, como la feria de Puentillas el 3 de mayo o la feria de Mazatepec, que son de las más grandes y que yo creo que la gente el día que venga se va a divertir mucho aquí en Acajete. Ahora dirigimos nuestros pasos hasta La Joya para conocer algunos de los sitios de interés, como lo es la iglesia dedicada a San José. Antes de subir a visitar la iglesia, encontramos una campana de 1698, resguardada con una estructura que la mantiene a la vista de propios y extraños. No encontré más información acerca de esta gran campana y que está justo enfrente de una de las casonas abandonadas de esta pequeña comunidad. Dedicada a San José, es la monumental iglesia del siglo XVIII y que domina el pueblo desde lo alto de un cerrito y que desde su pórtico se puede ver una gran parte de la población de La Joya. También podemos ver algunas piezas de piedra que aparentan ser prehispánicas, pero no encuentro información alguna.
Su interior es majestuoso, combinado con la austeridad de su ornamentación, destacando un gran retablo de madera en el altar mayor. Parece nuevo o de épocas recientes. Con una cúpula de casi 30 metros de altura o un poco más. Saliendo de la iglesia y casi al pie de su escalinata, se encuentra un antiguo horno de los años de 1700, del cual se dice fue construido por españoles y se cuenta una historia. Españoles allá por 1760. Es correcto, ese horno es uno de los lugares históricos de nuestro municipio ahí en La Joya y que se habla de que en esos hornos la gente que los construyó le daban de comer a la gente más necesitada, o sea, no solamente era un tema comercial, sino social en esa época. Okay. Sí. Y estando aquí en La Joya, también podemos venir a ver lo que está considerado como un monumento nacional, es este horno, que data de los 1700 y que a partir del 2011 está abierto al público, aunque pensamos que es parte solo de una estructura mucho más grande, porque no es tan pequeño, es muy grande para que haya sido de una sola casa. Así que es muy interesante venir a conocer este lugar. Venga a conocer La Joya y su monumento histórico. Aunque a decir verdad, su estructura es similar a un horno de cal, que eran muy usados en esa época y no de panadería como se asegura. Pero al no tener más información, creeremos en lo que dicen los lugareños. Me llama la atención el nombre de este sitio y me pregunto por qué se llama La Joya. Se dice que en 1866, en la huida de la emperatriz Carlota, mientras pasaba por el antiguo camino real de Veracruz a la Ciudad de México, se cuenta que se le cayó una joya en este lugar y en 1920 se le cambia el nombre de La Olla a La Joya, como se le conoce actualmente. Precisamente hay una plazoleta que tiene una placa donde están los nombres de ilustres personajes de la historia de México que pasaron por este lugar y se asegura Carlota y Maximiliano pasaron por este sitio. Aunque tiene un gran error al nombrar a Maximiliano de Habsburgo o de Austria como Maximiliano de Asturias. Grave error. Maximiliano de Habsburgo o de Austria renunció al título para ser emperador de México como Maximiliano I de México de 1864 a 1867. Para llegar hasta aquí recorremos esta calle, donde se pueden apreciar los antiguos tejados de las casas, y en esta misma plazoleta se encuentran 4 cañones de artillería, ligera, media y quizás pesada. Cañones del siglo XIX. En el Parque de La Joya hay 4 cañones. Uno de ellos, el más pequeño que está en el centro, es un cañón de 4 libras. 2 que apuntan hacia la avenida Juan de la Luz Enríquez son de 6 libras. Y el más grande que apunta al callejón Rafael Guízar y Valencia es de 8 libras. De estos cañones se han difundido diferentes mitos y leyendas. Entre estas, la más sonada es esta. Ahora nos encontramos en la localidad de La Joya del municipio de Acajete, en este lugar donde se encuentran 4 cañones, donde a ciencia cierta no se sabe por qué están aquí. Hay una teoría que dice que en 1862, después de la batalla de Puebla, los franceses iban de regreso hacia la costa y aquí los dejaron abandonados. Esa es una de las teorías, pero también hay otras que vamos a escuchar más tarde.
Pero en estudios hechos por el comunicólogo Mario Jesús Gaspar Covarrubias, quien además es investigador en Historia del Camino Real, Veracruz, México, nos habla de cada cañón que se encuentra en La Joya. La más pequeña es un cañón de 4 libras, es decir, dispara balas con un peso de 4 libras, como ese que tengo aquí en mi mano, y lo que se clasifica como artillería ligera, fácilmente transportable. Los dos cañones que están apuntando hacia la avenida son cañones de 6 libras. Disparan balas como esta y son artillería media. Y el cañón más grande, que apunta al callejón Rafael Guicer y Valencia, es de 8 libras. Dispara una bala un poco más grande que esta, posiblemente como por aquí de tamaño, la diferencia. Y si bien se considera también en el rango de artillería media, ya se puede considerar como la artillería más pesada, utilizada principalmente para bombardear fortificaciones y naves. Franceses no pueden ser, ya que no tienen grabados la flor de lis y la bandera francesa, que tenían sus cañones de esa época. Aparte, claro está, de su construcción y tecnología de la época. Este parque, construido hace 23 años, presenta como característica que tiene 4 cañones del siglo XIX, y eso llama mucho la atención porque algunos lugareños y en internet se encuentra el dato frecuente de que son cañones franceses, lo cual es totalmente falso. ¿Cómo sabemos que no son cañones franceses? Bueno, por varias. Número 1. Los cañones franceses que llegaron a Veracruz en 1862 para la segunda intervención francesa eran muy diferentes a los cañones mexicanos. Solo tenían en común una sola cosa, que todos eran fundidos en bronce. Ya no se empleaba el hierro para los cañones. Pero fuera de eso, había muchas diferencias tecnológicas. Pues bien, estos cañones son totalmente mexicanos, no son franceses. Lo sabemos por diferentes causas. Número 1, los cañones franceses se distinguían de los mexicanos porque el bronce del que estaban hechos era de mucha mejor calidad. Muchos de ellos tenían de fabricación reciente. Por ejemplo, provenían de la fábrica de Marsella o la de París y venían con fecha de 1859, al igual que muchos fusiles. Segunda, esos cañones eran más ligeros, más transportables y tenían una característica fundamental que los diferenciaba totalmente de los mexicanos. Eran cañones de ánima rayada, es decir, dentro del conducto por el cual se dispara la bala había estrías helicoidales que le imprimen un movimiento rotatorio. Imagínense esta bala girando sobre su propio eje mientras va volando, y ese movimiento estabiliza el vuelo de la bala, permitiéndole una mayor precisión y mayor alcance. Cuando el conducto es totalmente liso, lo que se llama el ánima lisa, la bala sale disparada, pero su movimiento es errático y bastante susceptible a ser desviado por el viento. Por lo tanto, carece de precisión. Aparte, los cañones franceses tenían grabado en la superficie el escudo de Francia con la flor de lis, y también eran armas inventariadas. Es decir, tenían un registro muy exacto, por lo cual sería muy difícil que estos cañones hubieran sido abandonados, siendo que eran tecnología moderna en comparación con la mexicana. Lo más creíble es que son del ejército mexicano, ya que el Cerro de la Joya fue fortificado durante los conflictos de la primera intervención norteamericana y la segunda intervención francesa, para cortar el paso a las tropas invasoras que subieran desde la costa de Veracruz hacia el altiplano, antes de que llegaran a la fortaleza de San Carlos en Perote, de cuyo arsenal pudieron salir estos cañones rumbo a La Joya. Estos cañones provienen muy seguramente
fueron quizás fundidos en la fortaleza de Perote o en Jalapa, y en algún momento prestaron servicio en el Fortín de la Joya. Es decir, un grupo de pequeñas fortificaciones dotadas de trincheras que se encuentran a medio kilómetro del pueblo de La Joya en dirección hacia Tlaxcalcuaya. Y sabemos que el 20 de mayo de 1847 hubo una batalla ahí con el ejército norteamericano que salía de Jalapa y con una sección que regresaba de Perote. Los mexicanos fueron derrotados y los 11 cañones que prestaban servicio ahí fueron inutilizados y enterrados. Pero otro posible origen es que hayan sido parte del equipamiento de las tropas republicanas o conservadoras que pelearon muchas veces en La Joya entre 1862 y 1866, tanto para hostilizar a los franceses y austriacos como para recuperar la ciudad de Jalapa. Ya no hay duda de la falsedad de ser franceses, ya que la ruta que tomó el ejército galo para llegar a Puebla fue por Orizaba y no por esta ruta. Se dice que los cañones fueron abandonados en la batalla de Puebla. Eso es totalmente falso, por dos motivos fundamentales. Número uno, sabemos perfectamente el itinerario que el ejército francés en 1862 siguió desde Veracruz hasta Puebla, y lo hicieron por la ruta de Orizaba. Es decir, siguieron el antiguo camino real de Córdoba y Orizaba, no el de Jalapa y Perote, donde se encuentra La Joya. Aparte, otra diferencia es que los reportes militares de la batalla mencionan que los franceses al final se retiraron en orden. Es decir, no se desbandaron, no fueron perseguidos de una manera fuerte por la caballería mexicana, excepto por un destacamento al mando del general Porfirio Díaz, y no abandonaron ninguno de los 16 cañones que llevaban consigo. Los mexicanos capturaron fusiles, mochilas, inclusive medallas, pero no cañones. Estos cañones también posiblemente fueron parte de la fortificación que se ubicaba en el enorme Cerro de La Joya, que servía, al igual que el Cerro Gordo y el Cerro del Chiquihuite, como sitio para concentrar tropas y artillería durante las guerras de independencia 1810-1821 y del México Independiente 1821 a 1876. Esos cañones fueron luego reubicados en el pueblo de La Joya y pasaron muchos años en la escuela primaria y en un lado de la calle abandonados. Inclusive hasta la fecha me comenta que quedan algunos que están sepultados. Estos 4 fueron los que lograron rescatar en 1998 y los llevaron hasta el sitio donde descansan actualmente. Mi nombre es Mario Jesús Gaspar Covarrubias y me pueden encontrar fácilmente en mi perfil de Facebook, Mario Jesús Gaspar Covarrubias III. Después de estar en contacto pleno con parte de la historia, buscamos una ruta antigua para poder tener estas vistas de Jalapa y así damos por terminada una aventura más. Tenemos, como bien lo decíamos, nuestras iglesias, nuestros parques, nuestros corredores turísticos, ecoturísticos que los vamos a reactivar, pero aparte tenemos otras zonas como es la zona de Cedeño, Mesa de la Hierba, que tiene unos miradores y tiene unos caminos y unas terracerías muy bonitas para hacer caminata, para hacer trails. En Acajete los recibimos con los brazos abiertos. Pues es así como hemos vivido una aventura más en un municipio netamente ganadero y lechero, obviamente. Nos despedimos y lo esperamos la próxima semana en otro programa de aventura.